días y bienvenidos una vez más a mi rincón de pensar del canal para trabajar herramientas. Advertiros en primer lugar que en el vídeo de hoy no voy a enseñar ningún filo ni ningún material para salir al monte, para hacer acampadas, para hacer senderismo, ni supervivencia, ni nada de ese estilo. Hoy voy a contar una historia que en esos cruces de camino que tiene la historia se cruza varias veces con nuestra actividad, con el tipo de actividad que nos gusta hacer, pero no voy a enseñar ningún material específico, lo advierto, pues por evitaros a las personas, que yo sé que de todo hay en el canal y todo es totalmente respetable, a las personas que no les gusta este tipo de vídeos, pues tampoco quiero hacer perderos el tiempo, ¿de acuerdo? El vídeo que hago el día de hoy es, o que quiero llamar para el día de hoy, es un puente para una reina. Mirad, son muchas las veces en la historia en las que se nos cuenta y se narra que las herramientas y filos de corte, que en un principio son armas para luchar con ellas, se convierten en herramientas de trabajo para la madera, para la pontonería, para las pasarelas y para las construcciones. Y es de lo que vamos a hablar hoy en nuestro vídeo del día de hoy. Cuando hice los dos vídeos anteriores de dos cuchillos tácticos, que uno provenía del mundo del bosque, de la caza, y otro perfectamente siendo táctico, el viaje podía hacerlo a la inversa, podía convertirse en un cuchillo perfectamente operativo para el monte, hice este comentario de que y en tiempos atrás pues se sabe que las herramientas, en un principio militares, en un principio armas de corte, también se utilizaban para estos menesteres. Ya he contado en mi vídeo de presentación y en otros vídeos que uno de los sitios por los que yo más me suelo mover es por la sierra de Cazorla, Segura y Las Villas, el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas. Mirad, para los que no lo conozcáis, es el parque natural más grande de España y si no le han quitado el ranking, que no lo sé, también el parque natural más grande de Europa. No sé si aún hoy en día sigue manteniendo ese estatus. Cazorla tiene 214, Cazorla, Segura y Las Villas tiene 214.000 hectáreas de parque protegido. Y son muchas las circunstancias que a lo largo de los siglos hicieron o consiguieron que hoy en día nos llegue en el estado natural y salvaje, entre comillas, con el que lo podemos visitar y lo podemos disfrutar. Las cosas no son por casualidad, siempre hay hechos históricos, siempre suceden cosas que motivan que unas zonas queden más protegidas o queden más apartadas o queden como en un reservorio de su zona de alrededor y se conserven de forma más natural. Una de aquellas cosas es que, y es una historia conocida pero no muy difundida, que no es lo mismo, es que Cazorla fue una provincia naval. Cazorla fue administrada durante mucho tiempo por el almirantazgo de la Marina, ¿vale? Y tenían una provincia naval tierra adentro, una provincia naval que no tenía costa. Y muchos a lo mejor podéis estar pensando, ¿qué dice el chalao este? Pero ¿cómo eso es posible? Pues por la madera. Cazorla siempre se caracterizó por la explotación de su madera, y de madera de gran calidad. Entonces, pues se sabe, por ejemplo, que la Armada Invencible, gran parte de la madera para construir la Armada Invencible salió de la Sierra de Cazorla y de Segura. Se sabe que hubieron contratas millonarias para la época para los entablillados de las trincheras de la Primera Guerra Mundial, que también salieron de la Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas, y que ya muy posteriormente la Renfe tenía un aserradero muy importante, uno de los aserraderos más importantes que tenía la Renfe lo tenía en Vadillo Castril, que está dentro del Parque Natural, y de la Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas salían los travesaños para las vías de ferrocarril, ¿vale? De aquello venía lo de la maderada, el descender, que os haré un vídeo, os haré un reportaje, un vídeo especial sobre la maderada, porque es un tema muy curioso
y sí que narra mucho una vida tipo bushcraft, os lo explicaré, pero volvemos atrás. Todas estas cosas fueron haciendo que Cazorla se fuera como preservando poco a poco. Se explotaba mucho su madera, pero allí de lo que se vivía efectivamente era de la madera. Entonces se cuidaban los bosques en mayor o menor medida por la madera. Hubo épocas negras, hubo épocas muy negras en las que se esquilmó bastante la madera de la sierra, pero bueno, llegó Enrique Mackay, un ingeniero ordenador de montes, un auténtico adelantado para su época, y puso bastante en orden la sierra y ha llegado hasta nuestros días como ha llegado. Luego, en que en los años 50 se la convirtiera también en coto nacional de caza, pues ya fue un eslabonazo final para que allí pues no entrara industria, no se estropearan los ríos, se mantuviera la naturaleza lo más preservada posible, porque además daba dinero y daba imagen, en el sentido de que al margen de que seamos partidarios o no seamos partidarios de la actividad cinegética, a Cazorla venían muchos canadienses, muchos estadounidenses, muchos alemanes, en fin, mucha gente de toda Europa y de Estados Unidos a practicar el deporte cinegético, ¿de acuerdo? Todo este compendio hace que la sierra, lo podríamos extender mucho más, os lo he hecho a grosso modo, que la sierra se conserve como hasta hoy en día. Mirad, el parque lo atraviesa una carretera asfaltada que tiene 3 días. O sea, en historia, 1950 hasta aquí, son 3 días. En los años 50 se construye se hace la primera carretera asfaltada que atraviesa el parque de lado a lado. Pantano del Tranco, Puerto de las Palomas, Cazorla, ¿vale? Hasta entonces, hasta los años 50, no existía una carretera asfaltada que entrara a la sierra. Eran pistas de mayor o menor fortuna, pero eran pistas, y por ellas tenían que circular los pocos vehículos que habían por la época. Eso le llevó también a estar aún más ecléptica, más cerrada, más conservada. Todo esto viene para contaros de que antes de que se hiciera esa única y principal, tiene algunos ramales, pero única y principal carretera asfaltada que atravesaba el valle, ¿vale? Había una pista forestal que era Cañada Real, y que lo sigue siendo porque todavía se hace la transhumancia por ella, por gran parte de ella todavía se hace la transhumancia, que atravesaba también la sierra, ¿de acuerdo? Y esa Cañada Real, o esa cañada de transhumancia, tenía varias ramificaciones, y era, pues por decirlo de alguna manera, en su tiempo la arteria principal de la sierra. ¿Y por qué decimos un puente para una reina? Nos tenemos que retrotraer a la conquista de Granada. Estábamos en los tiempos de la conquista de Granada y el rey Fernando, a ver cómo lo planteamos para que... Vamos a ver, esto a mí me llega por tradición oral. Yo no soy un historiador, ¿vale? Puede que cometa algún gazapo. Si cometo algún gazapo, pues me lo perdonáis y me lo corregís. La tradición oral de la sierra dice, y eso que algunos autores dicen que sí que hay archivos que lo demuestran, sobre todo casi siempre que se habla de Cazorla Segura y las villas, la gente que ha escrito sobre ella nos remite a los archivos de la tabacalera de Sevilla, ¿de acuerdo? La historia cuenta de que la reina decide ir a estirarle de las orejas al rey Fernando porque estaba atascado en Baza, en el cerco de Baza, y no había manera de que evolucionara. Estaba allí, estaba gastando muchas energías, muchos medios, mucho tiempo, y parecía que la cosa no iba del todo bien, y no se llegaba a la conquista de Granada, que era lo que ellos pretendían y anhelaban. Entonces la reina, que parece ser que, aparte de, como se nos ha dicho siempre, que era una santa, pues parece ser que no era tan santa, que era una mujer de bastante carácter, decidió pues rodearse de un séquito, el que ella tomara bien, y emprender camino a Baza,
a ponerle, lo que hoy en día diríamos, a ponerle las pilas a su señor esposo, a ver qué es lo que estaba haciendo. El problema que se plantea es grande porque no sé si sabéis que Cazorla era un adelantamiento, ¿vale? Era la capital del adelantamiento, que quería decir que eran los terrenos pues donde estaban las últimas fronteras con los reinos nazaríes, ¿de acuerdo? Entonces pues eran aquellas épocas que sí, esto es mío, esto es tuyo, pero estaba esa tierra de nadie, ¿vale? En la que fuera de unos o fuera de otros siempre habían racias, siempre habrían incursiones, siempre había problemas, y a ver cómo se plantaba la reina en Baza sin correr el riesgo de que fuera atacado su séquito, su caravana, fuera, fijaros lo que hubiera supuesto para la época, que hubiera sido presa, que hubiera caído en manos del enemigo. Entonces se cuenta, vuelvo a decir, tradición oral, a lo mejor esto es pseudohistoria, a lo mejor es leyenda, a lo mejor realmente, históricamente, meticulosamente no se puede datar ni poner en pie. Se cuentan en la sierra que hizo noche la reina en Úbeda Baeza y que luego se decidió a intentar llegar a Baza atravesando la sierra de Segura y de Cazorla, parece ser que al amparo de caballeros de la Orden de Santiago, ¿vale? He oído a varios autores, esto sí que lo tengo que decir, que no está muy claro que fueran caballeros santiaguistas, bueno, pero con alguna de las órdenes militares protegida, atravesar la sierra, porque guiados por gente que conocía el terreno, porque albergados al amparo de una sierra tan abrupta como era esta, pues veían que podía tener más éxito de llegar al cerco de Baza sin ser interceptada, ¿vale? Era pues como coger hoy en día caminos secundarios, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Pues que cuando llegan a un sitio muy conocido de la Sierra de Cazorla, que se llama, hoy actualmente se llama el Puente de las Herrerías, el río Guadalquivir, en su cauce alto, venía muy crecido. Había sido tiempos de muchas nieves, de muchas lluvias, como en otras sierras Cazorla no iba a ser menos. Cuando caen grandes nevadas y posteriormente llueve encima de la nieve, los ríos se desbordan, se desmadran, y el Guadalquivir por aquellas épocas iba muy crecido de agua. Y ahora voy a hacer un inciso. Muchos que conoceréis la sierra me diréis, pero José Luis, si nosotros hemos estado en el nacimiento del Guadalquivir y echa muy poquito agua, es un nacimiento muy escueto y tal. Bueno, vamos a ver. Dependiendo del año de lluvias y dependiendo de la fecha que hayáis visitado el nacimiento del Guadalquivir, y luego teniendo en cuenta de que desde el nacimiento, desde la Cañada de las Fuentes hasta el Puente de las Herrerías, del que estoy hablando, el río Guadalquivir tiene afluentes, ¿vale? Y entonces aportan agua al río Guadalquivir. Hay un refrán muy típico español, no sé si lo conoceréis, que dice: los ríos de España encierran un gran misterio, o no llevan 3 gotas o se llevan 20 pueblos, y eso realmente pasa, y más en estos cursos altos de montaña. Total, nos situamos en el Puente de las Herrerías y la caravana real se queda atascada, no puede seguir avanzando porque el río venía muy crecido. Y entonces cuenta la leyenda del actual Puente de las Herrerías, que no sería el de entonces. El de ahora es un puente hecho de toba y el de entonces debió de ser un pontón de madera, que los caballeros que escoltaban a la reina católica, con sus hachas de guerra, con sus hachas de combate y con sus espadas, cortaron árboles, cortaron troncos, derribaron pinos y construyeron en una noche, en una sola noche, construyeron un pontón para que la reina pudiera cruzar al día siguiente de camino a Baza. Posteriormente ese puente, por la leyenda, por lo que se nos cuenta, puente construido en una noche por los caballeros con sus espadas, con sus hachas de combate, de guerra, para que cruzara la reina, se podía haber quedado con el nombre de Puente de la Reina, precisamente, pero bueno, el tiempo corre, la historia corre, el tiempo discurre, y por esa zona hubo algo de actividad, parece ser minera, de herrerías, donde se trabajaban los metales en tiempos inmemoriales, ¿vale? Y se quedó con el nombre de Puente de las Herrerías, ¿de acuerdo?
El actual puente de las Herrerías está hecho de toba. Toba sabéis que es la formación que se hace en los ríos por la cal del agua. Se hace una formación que luego se vuelve pétrea, se vuelve rocosa, es muy porosa. A ver cómo deciros, los que no conozcáis la toba, si conocéis la piedra pómez, no es lo mismo. Vamos a ver, no es lo mismo, pero da esa sensación y es una roca igual de liviana, ¿vale? La piedra pómez es de origen volcánico, está claro, y esto es por sedimentación de la cal que lleva el agua. He puesto un símil que no lo cojáis con papel de fumar, me refiero a la apariencia visual una vez tallada la piedra y lo ligera de la piedra, ¿no? Entonces el puente actualmente, como muchas antiguas construcciones de la Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas, estaba hecho de toba porque era una piedra muy fácil de labrar, se sacaba de los... Hoy está protegida, hoy eso ya no se puede hacer, es una barbaridad, se sacaba de los sitios de los ríos en los que se había hecho, se había formado, o que ya se había retirado el río, pero quedaba allí formada esa piedra, y era una piedra que ligera, resistía lo que tenía que resistir y muy fácilmente labrable, de labrar para hacer sillares. El puente de las Herrerías de hoy en día está hecho en toba, es un puente muy bonito, tiene cerca un chiringuito, un camping, está como una zona de ocio para pasar el día, unas mesitas, el río está muy cristalino, se puede bañar uno. Y bueno, no tiene nada que ver, por supuesto, con la sierra con la que se encontró la reina católica, Isabel la Católica. Luego siguió transcurso hacia los campos de Hernán Pelea, probablemente atravesaría la zona del Vado de las Carretas, o cerca del Vado de las Carretas, otro lugar histórico que si algún día se tuerce o se pone al alcance, depende de cómo lo veamos, os lo enseñaré en un vídeo donde también cuenta la historia que una caravana cristiana sufrió una rafia árabe, musulmana, y hubo una masacre muy grande y el río se tiñó de rojo, por eso se le llama el Vado de las Carretas. Siguió adelante y hay una segunda parte de la historia que ya es más popular y más graciosa. La contaba muy bien Juan Luis González Ripoll, sabéis que siempre hago referencia a él, y era que un conocido guarda mayor de la sierra, antes de serlo, para ganarse unos cuartos, un dinero, acompañó a unos botánicos, a unos biólogos, a unos botánicos que estaban haciendo un archivo de flora y plantas de la sierra, ¿vale? Estaban haciendo un archivo con unas carpetas, llevándose flores, bueno, se explica muy bien en el libro. Y uno de aquellos días llegaron a pasar por el punto este, que os digo, del interior de la sierra, que debió de pasar la reina católica y debió de hacer noche la reina católica, y cuando cogieron las muestras de plantas, de flores que tenían que coger, esto ya estamos hablando del siglo XX, lo que os estoy contando del guardamayor, antes de ser guardamayor, y de los botánicos en cuestión, ¿de acuerdo? Quisieron datar determinadas especies, flores y tal, que habían recopilado, de qué zona eran, ¿no? Y le dijeron, pues justo, díganos usted dónde estamos, en qué zona estamos para que nosotros lo apuntemos y tal. Y ahí había una fuente y dijo, esta es la fuente del coñito de la reina. Claro, por aquellas épocas se espantaron los señores botánicos o biólogos, se echaron las manos a la cabeza y le dijeron, bueno, justo, será el cañito de la reina, ¿no? Y justo insistía, no, esta fuente es el coñito de la reina, porque dicen que aquí durmió la reina Isabel la Católica de camino a la toma de Granada, y que por la mañana se aseó y se lavó en esta fuente, o sea, justo lo iba arreglando. A medida de que iba hablando, lo iba arreglando. Aquella gente se echaba las manos a la cabeza y se escandalizaba, ¿vale? Tener en cuenta de que estaremos hablando, pues prácticamente nada más acabar la guerra civil, No tengo muy bien datado cuando surgió esta anécdota. Se empezaban a mirar unos a otros y ya se empezaron a sonreír y dice, pero justo, ¿usted cree que eso que nos está contando es cierto? Y justo pues les dijo, pues mire, yo no sé si será cierto o no será cierto, pero aquí siempre se ha contado que la reina Isabel la Católica, después del puente de las Herrerías, pasó por aquí tuvieron que hacer noche, tuvieron que acampar, por la mañana siguiente aquí se aseó, ¿vale? Perdonad por el gesto tan explícito, aquí se aseó, y esto es el coñito de la reina. Al final se dieron por vencidos
y así lo apuntaron. Dicen que uno de los botánicos con no poca sorna dijo, bueno, pues todo sea por la monarquía, fuente del coñico de la reina, del coñito o del coñico de la reina. Y la fuente existe, y la fuente está en la sierra de Cazorla y Segura y Las Villas. Ya siguió adelante hasta Santiago de la Espada, actual Santiago Pontones, parece ser que hasta Santiago de la Espada, y lo que toca aparte de la historia que queríamos contar en el día de hoy ya ha quedado contado, ¿vale? Repito, historia, pseudohistoria, leyenda, tradición oral, verdad. Si datos totalmente históricos hoy en día, depende del historiador que lo cuente o que lo escriba, se mueven y no son exactamente como puede parecer que son, ¿de acuerdo? Pues fijaros de la época en la que estamos hablando. Si alguien me dijera, esto no está datado históricamente y esto no se puede demostrar, pues yo probablemente le diré, pues tienes toda la razón del mundo. Pero es una leyenda, es una historia, se cuenta en la sierra, es bonita, ¿vale? Y es un hecho más en el que en el entorno natural, pues filos, en este caso espadas, hachas, que no eran exactamente hachas de leñador, eran hachas de combate, que estaban destinadas a otros medios, pues se utilizaron para hacer una labor de pontonería, qué palabra más bonita, pontonería, para hacer una labor de pontonería, para construir un puente de madera, una pasarela, que aquella noche, aquel amanecer, pudiera cruzar la reina de camino al cerco de Baza. No tiene mucho más recorrido el tema, sí, deciros que pues con la pequeña introducción que os he hecho, que el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas es una preciosidad. Yo recomendaría no ir en verano pues hace mucho calor, desciende mucho el nivel de cauce de los ríos, de las fuentes. Yo sé que es la época estival, la época más bonita, la época vacacional, pero bueno, pues en verano para ir en familia, pues de vacaciones bien, pues es bonita, es una sierra muy bonita, pero a los que os gusta la naturaleza pura y dura, a los que os gusta el monte, yo os recomiendo mucho ir a la sierra de Cazorla y Segura y Las Villas en septiembre, otoño, ¿vale? La berrea, invierno, la sierra está impresionantemente bonita y de agua, y la primavera cuando sale toda la floración, que es auténticamente espectacular. Y sigue siendo una sierra que si uno se mueve por los sitios que se tiene que mover, con la prudencia que se tiene que mover, dentro de la legalidad y sin hacer follón, todavía se puede ver, avistar fauna fácilmente. Pues sin más, os dejo aquí por el día de hoy, con esta historia de la reina Isabel la Católica, y habiéndose explicado pues que a lo largo de la historia muchos son los factores que hacen que las zonas se nos conserven de modo natural para que lleguen a nuestros días, y que en fin, y que por ellas no hayan pasado la apisonadora de la modernidad de una manera tan evidente como en otras zonas. Espero no haberme dejado nada en el tintero, y sin más, hasta el próximo vídeo.